Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Retos y perspectivas de la naciente Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Disciplinario. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar la independencia y autonomía judicial como una garantía constitucional del Estado Social de Derecho, conforme a lo dispuesto en el artículo 228 de nuestra Constitución Política, y que constituye uno de los retos de la naciente Comisión Nacional de Disciplina Judicial, órgano encargado de ejercer la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la rama judicial, así como de examinar y sancionar la conducta de los abogados en el ejercicio de su profesión, todo esto enmarcado en el artículo 257 de la Constitución Política de Colombia. Igualmente se pretende abordar el estudio de la fuerza jurídica de sus decisiones en el marco del principio de legalidad, la confianza de los ciudadanos y su alcance frente al régimen disciplinario. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Blanca Raquel Cárdenas. La doctora es abogada de la Universidad Católica, doctora en Derecho de la Universidad Externado y magíster en Derechos Humanos y Democratización. Ha sido servidora judicial en la sección tercera del Consejo de Estado y en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Es docente universitaria y actualmente se desempeña como magistrada auxiliar en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Tan pronto finalice la exposición, nuestra conferencista invitada el día de hoy dará respuesta a las preguntas formuladas a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad serán atendidas con mucho gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctora Blanca Raquel Cárdenas, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica. Un saludo para la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo para la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Y a todos los servidores judiciales que nos acompañan y todas las personas que se han conectado a esta conferencia virtual. Para todos ustedes, muy buenas tardes. En uso del espacio que gentilmente me han conferido en esta tarde, voy en esta intervención a hablar sobre, como lo anunciaba la doctora Mónica, los retos y perspectivas de la naciente Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Creo que una moción de entrada es referir a que de alguna manera cuando decimos naciente comisión tenemos que recordar que realmente lo nuevo de la comisión es su puesta en funcionamiento, pues desde el año 2015, cuando se produjo el acto legislativo 02, nace la comisión. Recordemos que en ese momento, o más bien a partir de ese momento, la jurisdicción disciplinaria estuvo sometida a una serie de situaciones normativas, de alguna manera convulsas, que dejaron en interinidad a la entonces Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y dejaron en ciernes la entrada en funcionamiento de la naciente Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Para ese momento, para el 2015, digamos que sí era propicio decir naciente, porque es creada allí, pero su funcionamiento quedó diferido por todas estas vicisitudes normativas que se fueron presentando. Ahora, ese panorama finalmente se estabilizó, como todos ustedes saben, a finales del año 2020, con el pronunciamiento de la Corte Constitucional mediante la sentencia SU 355 del año pasado, que vino a ponerle fin a esa incertidumbre que por cerca de 5 años trasuntó nuestra jurisdicción. Enuncio este panorama para indicar que como magistrada auxiliar
tuve la oportunidad de pertenecer, digamos, de hacer parte de ese antes de la jurisdicción disciplinaria, como magistrado auxiliar de la entonces Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y ahora, digamos que también dentro ya de la comisión, pues estoy haciendo parte de esta puesta en funcionamiento. Entonces, conocer ese antes y ese ahora, de alguna manera resulta, digamos que propicio para comentarles a ustedes cuáles son esos retos, cuáles son esas perspectivas de la jurisdicción. Respecto del antes, ¿qué les podría decir? Que al margen de lo propicio que resultaba el cambio por todas las proclamas ciudadanas que reclamaban una hoja nueva, hoja de ruta para la jurisdicción, pues no se puede hacer tabula rasa de los avances que en medio de ese ambiente irresoluto, de alguna manera, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura cosechó. Y sobre la base de esos avances cosechados, pues, entra la comisión a recibir un panorama de competencias nuevas y también de otras competencias que, como ya veremos luego, pues ya no le asisten a la comisión como si le asistían a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Para decir que esa vivencia previa me permite acercarme a lo que yo podría llamar de alguna manera estado del arte, digamos, sin ser pretenciosa, porque el estado del arte es muy exhaustivo, pero el haber estado en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria y ahora en la comisión, de alguna manera me permite, digamos, recoger esas vivencias y hacer una lectura integral de los retos y de las perspectivas a las que se ve abocada la Comisión Nacional en esta puesta en funcionamiento. Sobre ese estado de arte es que hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. Y a modo de quien hace un balance en torno, podríamos enunciar 3 ejes fundamentales, que serían ¿qué? ¿Qué competencias perdió la Comisión Nacional de Disciplina Judicial si se le compara con su predecesora Sala Jurisdiccional Disciplinaria? Por contera, si estamos hablando de qué fue lo que perdió, también tenemos que hablar de qué otras competencias adquirió para sí la comisión que no las tenía la entonces Sala Disciplinaria. Y digamos que en un interludio entre lo que ganó y lo que perdió, pues tendríamos que mirar algunas zonas grises que están pendientes todavía de despejarse, que no tienen todavía como ese panorama claro para decir efectivamente esto hace parte de las que son actualmente las competencias de la Comisión Nacional de Disciplina. Entonces, recogiendo lo dicho, pues vamos a hablar de esas competencias que se fugaron, que se fueron para otras jurisdicciones por vía de la reforma de la Constitución, también de las competencias que a su vez ganó y que son, digamos, novedosas para la comisión, y de aquellas que están en ese interregno en que será la interpretación y serán las posturas que adopte la sala de la Comisión Nacional la que vaya decantando, o si no, la misma ley, los proyectos de reforma que en este momento de alguna manera se están cocinando para darle todo el estandarte normativo a la Comisión Nacional de Disciplina. Empecemos por decir que en cuanto a las competencias que eran de la sala jurisdiccional y que no se traslaparon de manera automática o que más bien se perdieron en ese cambio legislativo, pues hay 2 que vienen desde el mismo artículo 257 de la Constitución. El primero de ellos es pues la pérdida del conocimiento para resolver acciones de tutela. Digamos que esa es una pérdida muy sensible en tanto la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sigue teniendo competencias jurisdiccionales. Pero recordemos que el artículo 257 pues
fue claro indicar que ni la comisión ni los seccionales no serían competentes para conocer de las acciones de tutela. Con todo, y que se trató de una disposición expresa dentro de ese acto reformatorio de la Constitución, creería yo que aquí todavía hay o está pendiente de darse una discusión sobre si realmente cuando se profiere ese artículo 257 y se le cercenan esas competencias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para conocer de tutelas, si realmente allí lo que se está produciendo a nivel de la Constitución no es lo que dogmáticamente conocemos como una antinomia. ¿Y a qué voy? ¿O cómo explico la posible antinomia que puede haber? Que mientras por un lado, de manera explícita, el artículo 257 de la Constitución preceptuó que la Comisión Nacional ni las seccionales conocerían de tutelas, por otro lado, el artículo 86 de ese mismo texto magno, pues cuando habla de la tutela dice que son competentes para conocer todos los jueces de la República, y entonces ahí es donde uno se inquiere y se pregunta, pues, ¿qué son los magistrados de la comisión y qué son los magistrados de los seccionales, si no es que acaso son jueces de la República? Entonces, uno pensaría que un mensaje normativo está enviado por vía del artículo 86 y otro se está enviando por vía del artículo 57. Entonces, estará por verse cómo se resuelve esa confrontación normativa y existiendo, digamos, esa discusión que todavía no se ha solventado, yo consideraría que la comisión todavía no puede resignarse a perder esa competencia tan valiosa que le ha sido dada a todos los jueces en atención a ese carácter difuso y difuminado que sabemos que tiene la jurisdicción constitucional, que por vía de ese carácter difuso, pues por fuera de la Corte Constitucional, como no precisa de otros órganos jurisdiccionales, pues vienen a colmar digamos, esos órganos faltantes de la jurisdicción constitucional, todos los jueces, sin distingo, que cuando conocen de tutela hacen de jueces constitucionales. Entonces, pues uno se pregunta si por vía de lo que allí reza en el artículo 86, eventualmente no podría tenderse un puente para pensar en un rescate de esa competencia para conocer acciones de tutela. Claro, allí digamos que lo paradójico del asunto es que no estamos frente a cualquier confrontación normativa o frente a cualquier antinomia, porque es una antinomia que está dentro de la Constitución y como todos sabemos, pues estas no son tan fáciles de remediar como cuando tenemos conflictos normativos que decimos, bueno, pues una norma expulsa a la otra, acudimos a criterios interpretativos de jerarquía, de especialidad o de temporalidad. Pues aquí no podemos hacer eso, entonces en últimas pues va a tener que ser la Corte Constitucional, si en algún momento esto que postulamos como una antinomia llega a conocimiento de la Corte, la que determine si lo que debe prevalecer o más bien cuál va a ser esa competencia que debe prevalecer, si la que irroga directamente el artículo 86 para todos los jueces, o si dispone que esa pues no debe pervivir y que por el contrario lo que debe hacerse acatamiento es del artículo 257. Entonces allí pues está tendido todo digamos, un debate pendiente de dar. Reitero, consideraría yo que en tanto juez y en tanto jurisdicción, la Comisión Nacional y sus seccionales, pues digamos que tienen ahí como todavía perseverar en reclamar esa competencia para sí. Por otro lado, otra competencia que ya no está y que antes sí lo era de la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior, pero que no se trasladó a la comisión, fue la de resolver conflictos de jurisdicción. Recordemos que esos conflictos fueron transferidos por competencia a la Corte Constitucional.
Digamos que, pues aquí frente a esa pérdida de competencia, no es mucho lo que hay que decir, lo único que uno podría es pensar que pues quien tiene, digamos, allí todo un camino por construir en torno a cómo va a abordar esos conflictos, pues es la Corte Constitucional, porque a partir de que ella asume el conocimiento, pues digamos que en determinado momento se pueden encontrar esas competencias como juez de tutela y como juez de resolución de los conflictos. Entonces, llegado a un punto, creería yo que se pueden confundir esas funciones de máximo órgano de lo constitucional y de juez de los conflictos, y sobre todo que es algo que puede ocurrir en conflictos que son muy sensibles, como los que involucran a la jurisdicción indígena y a la jurisdicción penal, y que esa pues sí no era una situación que se daba cuando estaba la sala jurisdiccional disciplinaria, porque en últimas sucedía que muchos de esos conflictos jurisdiccionales pues escalaban en sede de tutela y llegaban al conocimiento de la Corte Constitucional. O sea, uno podría pensar que de pronto al trasladarse esos conflictos, pues allí se pierde como un escenario porque va a confluir en la Corte esas condiciones de juez de conflicto y juez de tutela. Ahora, uno también puede pensar que ese cambio pues va a ser provechoso en la medida de que quién más que la Corte Constitucional pues va a ser la que finalmente va a terminar resolviendo algo tan sensible como es un conflicto y que da apertura finalmente a la jurisdicción. Pues de eso, digamos, lo único que uno puede decir es que digamos que esa fuga de competencias para dirimir los conflictos, en realidad para nosotros como comisión o para la Comisión Nacional, pues no representa como tal un alivio en las cargas laborales, porque si bien era voluminoso, digamos, todo el cúmulo de expedientes que llegaban por conflictos jurisdiccionales, pues ese volumen finalmente se va a ver compensado con el flujo de expedientes que le van a ingresar a la comisión por virtud de esas competencias nuevas y que corresponden básicamente a todos los procesos disciplinarios de los empleados de la rama judicial y los empleados de la Fiscalía General de la Nación, que a juzgar, digamos, por la dimensión de las plantas de personal, uno pensaría pues que el grueso de las asignaciones nuevas que le va a llegar a la comisión por esta nueva competencia, pues de alguna manera se va a equiparar y va a compensar todo ese volumen que perdió respecto de la competencia de los conflictos jurisdiccionales. Digamos que a grandes rasgos esas serían las dos competencias que ya no le asisten a la comisión y que sí lo eran de la jurisdicción de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Pero así como hay unas competencias que se perdieron, digamos que también hay otras que se ganan y hay unas competencias que son nuevas en ese entorno de control disciplinario. Entonces, digamos que, ¿qué podría decir uno? Que el mayor cambio que se evidencia aquí en cuanto a las competencias, pues es el conocimiento de, como ya lo decía, los juicios disciplinarios de los empleados de la rama y de los empleados de la Fiscalía General de la Nación, que antes, como ya sabemos, pues estaban bajo conocimiento de las oficinas o de los sistemas de control interno que tenían las propias entidades o las propias dependencias. En este momento, pues ya, digamos que pasan tanto los empleados como los funcionarios de la rama judicial como un todo a ser disciplinados por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. ¿Qué digamos, qué encontramos aquí o qué está pendiente
Además, digamos, de que, claro, esto va a traer un torrente de procesos de todos estos empleados que se estaban tramitando allí, pero no es solo eso, sino que también está ahí por trazarse todos esos puentes interpretativos que representan para la Comisión Nacional de Disciplina la asunción de esta nueva función de juez disciplinario de los empleados de la rama judicial. Entonces, allí deberán establecerse líneas claras en torno, por ejemplo, si esa competencia va a ser automática, y cuando digo automática me refiero a si de plano, digamos, se van a recibir todos los procesos, tanto los que ya están en curso como los nuevos, o si, por ejemplo, esa competencia se va a utilizar únicamente para los conflictos, para los procesos disciplinarios nuevos. Eso allí está por resolverse. Ahora, se pensaría, digamos, que la opción más factible es la de asumir los casos nuevos. ¿Por qué? Porque eso facilita aplicar el principio de la jurisdicción perpetua, la perpetuatio jurisdictionis, que sabemos que es una garantía que tienen los disciplinados, y más en un estanco como el nuestro, que es un derecho sancionador, que nosotros tenemos que tener muy presentes esas garantías. Entonces, de alguna manera, representaría una ventaja que quien ya viene siendo investigado por su entidad, de acuerdo a ese sistema interno, pues que lo continúe y que la comisión reciba únicamente los casos de los empleados que se asuman como nuevos. Digamos que pues ese es, como les comento, algo que todavía está por definirse, y que dependerá, de eso dependerá pues igual también las garantías que vayan a tener estos empleados. Yo creo que ese es el aspecto que mayor esfuerzo le va a generar a la comisión, porque aquí es, digamos, donde realmente, si no hay un terreno abonado, es una función nueva. Aquí está todo por construirse, empezando por mirar exactamente si se va, como ya les decía, a conocer de los casos que están en trámite, o si únicamente los casos pues que van a ser nuevos. Allí entonces, pues el reto es mayúsculo, y digamos que pues tendrá que la comisión decantar todas esas líneas. Ahora, eso en cuanto a lo que tiene que ver con las competencias nuevas. Ahora, esas competencias a su vez, o más bien, perder unas competencias, asumir otras, ese tránsito, pues también deja en el medio lo que uno podría llamar unas zonas grises, es decir, esos interregnos de competencia que no está tan claro si realmente se transfirieron de la sala jurisdiccional a la comisión, o si todavía están, o si realmente ya los perdió. Y en esas zonas grises que todavía hay por despejar, digamos que aparte de esas complejidades que apareja traer todo el conocimiento de los casos relativos a los empleados públicos, de los cuales pues ya más luego miramos si hay espacio para plantear qué retos en sí genera esto, pues evidencia que hay otras franjas de incertidumbre que se tejen, por ejemplo, así la comisión debe conocer o no de los procesos disciplinarios contra auxiliares de la justicia, o si por el contrario, al ya no estar la sala jurisdiccional, ese conocimiento pasa a ser de la Procuraduría General de la Nación. Eso no está claro, pero yo me inclino por pensar que esa es una competencia que no solamente la debe conservar la comisión, sino que es una competencia que per se le pertenece a la jurisdicción disciplinaria por dos razones. Una, que yo considero como que es fundamental, y es que el espíritu de la reforma constitucional del 2015
Digamos que además de zanjar esos problemas estructurales que traía la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, fue la de concentrar todas las funciones de investigación disciplinaria de tanto funcionarios como empleados de la rama judicial, pero además también de quienes de una u otra manera se vinculen con ese ejercicio judicial, como ocurre con los auxiliares de la justicia, que sin dudarlo prestan un servicio a la administración. Entonces, de esa lógica se desprende, por ejemplo, pues que migraran los funcionarios de la lógica de que la Comisión Nacional o la jurisdicción disciplinaria va a acaparar el conocimiento de todas las personas que de una u otra manera desarrollen actividades en torno a la administración de justicia, pues el ejemplo más claro es que migraron todos los empleados de la Fiscalía General de la Nación para que ahora sean disciplinados por la Comisión Nacional. Si lo fueron, digamos, en esa lógica y bajo ese entendimiento, pues uno pensaría que también el espíritu de esa reforma, o en el espíritu de esa reforma cabe que ese conocimiento de los auxiliares de la justicia siga siendo de la Comisión Nacional y no que ahora pase a ser de la Procuraduría como hay una postura que así lo defiende. Cuando decimos zonas grises es justamente por eso, porque así como podemos pensar que en este momento la Comisión tiene la competencia para investigar a estos auxiliares de la justicia, pues también hay quienes piensan que esa no es una competencia que ya le pertenezca a la jurisdicción disciplinaria, que esa competencia estuvo hasta cuando estuvo vigente la sala disciplinaria. La otra razón, o sea, más allá del sentido que tuvo el legislador de concitar todos los asuntos disciplinarios de funcionarios, empleados y quienes tengan algún vínculo estrecho con la administración de justicia. Además de eso, la otra razón es estrictamente normativa. ¿Y por qué normativa? Porque resulta que el artículo 41 de la ley 1474 del 2011, allí se le otorgaron unas competencias específicas a la sala, se le otorgaban unas competencias específicas en su momento a la sala jurisdiccional, pero más que como sala jurisdiccional era como el órgano encargado de disciplinar, y allí en este artículo de la 1474 específicamente se decía que era la sala disciplinaria la que conocía de todos los asuntos que versaran, los asuntos disciplinarios que versaran sobre estos auxiliares de la justicia. Ahora, si bien con el advenimiento de la ley 1952 se derogó esa disposición, la que le daba esa competencia a la sala, y ubicó a los auxiliares en la ley, en el nuevo código que está por regir, allí se ubican a los auxiliares de la justicia dentro del régimen de los particulares. Yo consideraría que es un criterio de ubicación meramente formal que no implica la pérdida de competencia para la Comisión Nacional, que es apenas una cuestión de taxonomía normativa, que no sería una razón suficiente para entender que, como muchos entienden, que los auxiliares de la justicia salieron del radar de la competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Esto aún teniendo en cuenta que, por ejemplo, al día de hoy, pues la ley 1952 aún no entraba a regir. Y si bien es cierto, esta ley derogó ese artículo que le daba competencia a la jurisdicción para conocer de los auxiliares, pues lo cierto es que mientras no entre a regir, digamos que ahí hay todavía una pervivencia, y en ese sentido uno diría que no debe suscitar ninguna discusión, pero lo cierto es que pues sí hay las dudas de si en este momento la Comisión tiene o no, conserva o no esa facultad respecto de los auxiliares. Digamos que ese es como
como esos aspectos que tiene por decantar. Lo propio podría uno decir de los jueces de paz, pero digamos porque de alguna manera la competencia está dada también por vía de ley y no directamente de la Constitución. O sea, si uno quisiera decir que ya se perdió la competencia para conocer de los auxiliares de la justicia, diría uno que si el argumento es que porque no está en la Constitución y que porque era una disposición meramente legal, pues igual pasa con la competencia de los jueces de paz, y sobre eso no hay ninguna duda que efectivamente la competencia resida en la Comisión Nacional, como de antes lo fue en la jurisdicción disciplinaria. Como lo decía al comienzo, pues estará por decantarse. Aquí hay una tarea ardua. Los nuevos magistrados de la comisión tendrán que dirimir todas estas disquisiciones que hay, máxime cuando, digamos que por esas situaciones que se dieron para que finalmente la comisión pudiera funcionar, de alguna manera se descuidó la parte normativa, y hoy por hoy lo que vemos es que hay muchos vacíos y donde realmente hay que hacer una interpretación casi directa del artículo 257 para establecer el ámbito de competencias, porque como tal no hay una disposición normativa. Entiendo que en eso están trabajando el Consejo Superior de la Judicatura a través de una reforma a la Ley 270, y obviamente supondría que también la comisión va a hacer lo propio, y fuera, digamos, plausible fuera que la comisión, digamos, que tuviera un estatuto propio, donde se decanten todas estas situaciones, todas estas zonas grises, donde efectivamente se defina esas competencias que no quedaron en la Constitución, pero que hay otras normas, y ese espíritu mismo reformatorio dicen que la comisión debe seguir conociendo respecto de eso. Digamos que en este punto entonces ya hemos visto que perdió de competencias la Comisión Nacional, que también ganó de competencias. Entonces ahora miramos o recogemos en ese balance finalmente cuáles, o mejor dicho, sobre quiénes es que la comisión ejerce ese control disciplinario, que nos lleva a determinar exactamente entonces cuáles son esas competencias y sobre qué personas recae la potestad disciplinaria de la comisión. Ya excluyendo las competencias que migraron y que las dijimos al comienzo, pues que fue las de la tutela y las de los conflictos jurisdiccionales, pues lo que le queda a la comisión es el conocimiento de los funcionarios de la rama judicial, que ya lo venía conociendo la sala disciplinaria y también lo conoce la comisión, el conocimiento de los empleados de la rama judicial, que esa sí es una competencia novedosa, como ya lo advertí, como también de los empleados de la Fiscalía. ¿De qué más? ¿De qué otros funcionarios conocen la Comisión Nacional? Pues de los magistrados de tribunal, magistrados seccionales y los conjueces que actúen en reemplazo de dichos funcionarios. Conoce también de los disciplinarios contra el vicefiscal, contra los fiscales hasta el grado de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y ante los tribunales. Esa es competencia disciplinar de la comisión. También entonces ahora pues del resto de funcionarios, del resto de empleados, perdón, de la rama judicial. Los abogados, por supuesto que esa es una competencia que pasa en línea de la sala a la comisión, entre otras porque así lo dispone expresamente el artículo 257, y los jueces de paz,
prevalidos en la disposición de la Ley 497, que le daba las competencias a la jurisdicción disciplinaria. Y pues yo aquí agregaría o agrego a los auxiliares de la justicia bajo el entendido de las razones que yo daba al comienzo. Entonces, digamos que ese es como grosso modo ese panorama de la jurisdicción. Al margen de eso, lo cierto sí es que de todas formas la comisión todavía debe sortear algunas dificultades. Como les decía hace un momento, faltó mayor diseño y desarrollo normativo al momento de operativizarla. Y eso, ¿en qué momento es que se percata de esa situación o de esas lagunas normativas? Pues justamente cuando ya hay que resolver los casos y eventualmente hay algunas situaciones en torno a, por ejemplo, todas las remisiones que hacían los códigos a la sala jurisdiccional disciplinaria y que de alguna manera pues está allí todavía esas disposiciones o la sala jurisdiccional sigue vigente al menos en algunas disposiciones, en algunas codificaciones. Entonces está por clarificar eso. Por supuesto que no hay ninguna duda que el artículo 257 le imprime digamos un ámbito de competencias, pero qué bueno es que haya una legislación de desarrollo que precise y que ayude a colmar como esos vacíos que solamente se han venido a percibir pues cuando ya en este momento la comisión está en funcionamiento. Entonces, ¿qué ha tocado hacer? Entonces, por ejemplo, por vía interpretativa, pues se ha tenido que hacer ese traslape funcional entre las competencias que le asistían a la sala jurisdiccional disciplinaria y que ipso iure, diríamos, han pasado a ser de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con algunos vacíos, como le contaba, que uno espera pues que se vayan colmando, obviamente a medida que se va a ir trazando la jurisprudencia, pero a medida también de que lleguen los desarrollos normativos que están en camino, que como les contaba, tengo entendido que se está tramitando una reforma a la ley 270 y que igual también estaría pendiente de definir otros aspectos que dejen todo el telar normativo para que la comisión ejerza el pleno de sus funciones. Básicamente digamos que ese es así como esa visión holística, esa visión del antes y el después de la comisión en lo que tiene que ver con sus competencias. Recogiendo ya, y digamos a modo conclusivo, entonces, para poner en punto de claridad, diríamos que pues actualmente la comisión ya no le asiste competencia para el conocimiento de los conflictos jurisdiccionales ni de las tutelas. En tutelas hacemos un paréntesis porque, como les hablaba al comienzo, pues allí todavía está el debate por darse, por si efectivamente puede rescatarse ese conocimiento en función de la jurisdicción que ejercen como jueces los magistrados de la comisión y de las seccionales. También, bueno, en cuanto a las nuevas competencias, pues reitero lo dicho al comienzo, la novedad o el cambio más significativo pues ha sido el concentrar en la comisión el conocimiento disciplinario de los procesos de tanto funcionarios como empleados de la rama judicial. Y finalmente, pues, el próximo reto que está pendiente es el de encarar todos los cambios que se van a venir con la entrada en vigencia de la Ley 1952 del año 2019, que pues eso implicará que allí se van a tener que decantar posturas interpretativas que surgirán a raíz de la recomposición de las nuevas competencias, a raíz de todo ese trasfondo de cambio normativo que apareja la Ley 1952. Entonces, allí también
digamos que hay todo un escenario de retos. Le resta a la comisión, digamos, trabajar, refinar todo lo que tiene que ver con esas competencias, todo lo que tendrá que ver con el tema de la oralidad que apareja la 1952. Pero digamos que, pues bueno, es una comisión que entra oxigenada, es una comisión que entra con toda la fuerza de iniciativa y de trabajo. Entonces, muy seguramente desde esa perspectiva vamos a ver una jurisdicción renovada, una jurisdicción dando línea como corte o como órgano de cierre de toda la jurisdicción disciplinaria, apropiándose de esa función de máximo tribunal de lo disciplinario. Y allí consideraría yo que el hecho de que se integre gente joven, de que haya una renovación en ese sentido que le va a aportar muchísimo a la comisión y que sin duda pues va a producir, digamos, unos lineamientos jurisprudenciales muy importantes. De esa manera, digamos que pues a grandes trazos, ese sería el panorama más inmediato de la jurisdicción. Apropiarse de esas competencias, por sobre todo los retos que implica asumir todo lo que concierne a los empleados de la rama judicial. Dar la pelea por esa retoma del conocimiento de la tutela, que yo sí creo que allí hay que perseverar, porque eso en últimas implica defender esa impronta jurisdiccional, esa condición de jueces que también tienen pues los magistrados de la comisión y de los seccionales. Digamos que esa vendría siendo, como les digo, sí, a grosso modo, ese panorama, esas perspectivas. Entonces, finalizo obviamente este espacio que gentilmente me han concedido, reiterando los agradecimientos, recapitulando esas reflexiones que se hacen en torno a la competencia. Y bueno, doctora Mónica, le transfiero la palabra y quedo atenta pues a las preguntas que puedan surgir del público, de los funcionarios y de quienes gentilmente nos están escuchando. Muchísimas gracias, doctora, y vamos al fragmento de preguntas. La primera, ¿cuáles son los principales asuntos de competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial? Bueno, doctora Mónica, bueno, como ya lo, digamos, de alguna manera ya se había dicho antes, en este momento los principales asuntos o cuál es la competencia de la comisión para conocer de funcionarios y empleados de la rama judicial. Entonces va a conocer de qué funcionarios, pues los que no estén aforados, magistrados de tribunal, magistrados de seccionales y los conjueces que hagan las veces o que reemplacen a estos magistrados. También conoce la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sobre los disciplinarios que puedan llegar a surgir en torno a quien ostente el cargo de vicefiscal, los procesos disciplinarios de los fiscales, hasta qué grado, hasta grado de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, fiscales de tribunales, delegados obviamente ante los jueces. Digamos que el culmen está en el conocimiento del vicefiscal. Y de ahí hacia abajo, pues todos los demás funcionarios y empleados de la Fiscalía. También ahora de todos los empleados de la rama judicial, que como les comentaba está por verse si se va a transferir de manera automática los procesos que ya están en curso o si va a ser únicamente los nuevos. También por supuesto, la comisión va a seguir siendo
el órgano que disciplina a todos los abogados del país, el órgano que disciplina a los jueces de paz y a pesar, digamos, de las disquisiciones o de las dudas que puedan haber, consideraría que la comisión también preserva la competencia para conocer de los procesos disciplinarios contra los auxiliares de la justicia. Ese es como el ámbito de competencias, esa es como la sombrilla competencial de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Siguiente pregunta, doctora. ¿Existen diferencias entre control disciplinario para funcionarios y empleados de la rama judicial? A ver, doctora Mónica, yo creo, en principio, ¿qué diría? Que las diferencias, no, si las hay, que las hay, no deben ser sustanciales. ¿Y por qué no deben ser sustanciales esas diferencias? Primero, porque tanto los procesos que se venían adelantando digamos, en cada dependencia a través de ese sistema de control interno, como los procesos jurisdiccionales que adelanta la comisión actualmente, pues unos y otros, de acuerdo a lo que dispone el artículo 66 de la ley 734, se rigen por esta codificación única. Es decir, que ahí hay una matriz normativa que nos indicaría que pues esas diferencias no tendrían por qué ser sustanciales. Ahora, eso no quiere decir que no existan esas diferencias. Otra, digamos, otra cosa que nos llevaría a pensar que no hay una diferencia sustancial es que en la propia ley 270 del 96, en lo que tiene que ver con los deberes y las prohibiciones, pues el artículo 153 y el artículo 154 de la ley son claros en decir pues que esas disposiciones aplican tanto para funcionarios como para empleados. Obviamente, dentro de ese catálogo de deberes y dentro de ese catálogo de prohibiciones, pues habrá unas que sí son específicas para funcionarios, digamos que de su propia adscripción normativa se deduce que no pueden aplicársele a los empleados, sino únicamente a los funcionarios, pero digamos que allí hay un patrón de deberes y un patrón de prohibiciones que opera tanto para los empleados como para los funcionarios. Y esto de alguna manera pues hace que se tracen líneas comunicativas cuando se vaya, por ejemplo, a estudiar el tema de la antijuridicidad, porque pues nos vamos a servir de esa misma plataforma normativa, que como ya le decía, son los artículos 153 y 154. Entonces, eso es como que lo que hermana o lo que hace que ese tratamiento disciplinario, tanto de empleados como de funcionarios, pues que tenga unos vasos normativos comunicantes y que se deban regir y rituar por esas mismas disposiciones. Pero, por supuesto que al menos ahora en esta parte inicial, mientras se decanta todo ese tránsito, pues por supuesto que sí hay unas diferencias, como por ejemplo, en este momento, o más bien, antes de que entrara en funcionamiento la comisión, todo lo que tenía que ver con los empleados, que venía siendo conocido pues por las propias dependencias a través de ese control interno, allí, por ejemplo, para todo lo que era empleados, estaba garantizada la segunda instancia, tal como lo refiere el artículo 32 de la 734, mientras que si vemos aquí en la jurisdicción disciplinaria, por ejemplo, en torno a algunos funcionarios, sobre todo a los funcionarios de más alto rango, que son de conocimiento de la comisión, pues todavía tenemos funcionarios de única instancia, mientras que los empleados sí, de una u otra forma había que garantizarles ese principio de la doble instancia, y la forma como se garantizaba muchas veces era o bien porque
digamos, de manera preferente la Procuraduría asumiera ese conocimiento, o bien porque, digamos, se le transfiriera esa segunda instancia a la Procuraduría. ¿Y eso qué implicaba? Que de alguna manera los empleados surtían ese proceso interno disciplinario y les quedaba si se me permite la expresión, un chance adicional en el sentido de que esa decisión así proferida, por ejemplo, cuando se daba instancias de la Procuraduría, pues podía tener todavía control jurisdiccional ante el contencioso administrativo. Cuando ya pasen los empleados aquí, pues ya aquí la jurisdicción tiene que garantizar esas instancias, digamos, el trámite de las dos instancias, y pues como ya es una decisión jurisdiccional, pues ahí ya hay una decisión en firme y será una decisión que ya no puede ser removida ni que puede ir a otras instancias. Entonces ahí hay un cambio y por eso es fundamental definir, como lo decía al comienzo, sí, esos empleados que venían siendo disciplinados por sus regímenes internos, pues van a, digamos, si se trasladan inmediatamente, digamos, bajo qué condiciones, porque de todas maneras recordemos que en un proceso disciplinario, en un proceso sancionador, pues siempre habrá que garantizarse el principio de favorabilidad. Entonces, habrá que mirar ahí cómo se maneja esa transición, porque ahí hay una diferencia que, pues digamos que cuando ya pasan aquí a la comisión, ya deja de existir esa posibilidad eventual que tenían de recurrir a través de un control jurisdiccional adicional. Esa sería así como la diferencia. Ahora, ahí yo haría un paréntesis, y es que de alguna manera la comisión, y en eso sí pensaría yo que debe ser parte de un trabajo muy próximo, y es buscar la manera de cómo apertura la doble instancia para esos funcionarios que en este momento tienen una sola instancia. Y no solo la doble instancia, sino la doble conformidad, porque estamos en el contexto justamente porque estamos en el contexto de un derecho sancionador. Entonces, pues llegará al punto donde por vía de convencionalidad, por vía de reforma, como quiera que sea, que la comisión garantice esas dos instancias para todos los funcionarios, y en ese momento digamos que esas diferencias que existen ahora en este estadio de transición pues dejarán de existir, y ya llegado un punto sobre la marcha pues habrá total uniformidad y digamos que ya empezará a regir de manera uniforme el control disciplinario tanto para empleados como para funcionarios de la rama judicial. Doctora, última pregunta. ¿Qué referentes normativos y principios constitucionales fundamentan el régimen disciplinario de los abogados? El régimen disciplinario de los abogados. Bueno, uno diría referentes constitucionales. El artículo 95, ¿por qué? Porque en el artículo 95 están condensados unos deberes ciudadanos que son ineludibles, y si son ineludibles en esa generalidad de la ciudadanía, con mayor razón lo son para los abogados. Y es por eso que uno ve, por ejemplo, que hay identidad entre muchos de esos deberes que están allí en ese artículo 95 constitucional y los que luego aparecen en el Código Disciplinario del Abogado en el artículo 28. Entonces, allí hay, digamos que un referente fuerte, deontológico, que le irradia directamente la Constitución a los abogados y digamos que a toda su deontología y su procedimiento disciplinario. El artículo 86 también es un referente que, bueno, de por sí que se trasvasa en todo el ordenamiento jurídico y no podría ser la excepción en la codificación disciplinaria de los abogados, tan así que
hay unas faltas del capítulo 30 que están muy en conexión con el desconocimiento de ese principio imperativo de buena fe que nos ordena la Constitución. ¿Qué otros referentes normativos? Bueno, por vía de la connotación de derecho sancionador, pues por supuesto que el artículo 29 de la Constitución es un referente sine qua non para el tratamiento disciplinario de los abogados, y desde allí digamos que se envían mensajes en modo de principio que el derecho disciplinario de los abogados no puede desconocer, como por ejemplo, y muy importante, la legalidad de la sanción disciplinaria, la legalidad de la falta. Esos son referentes que son indispensables en ese procedimiento disciplinario. El principio de publicidad, que por ejemplo, ese principio sirve para de alguna manera solventar esa antinomia que puede existir entre el artículo 73 de la ley 1123 y el artículo 75 en cuanto a cómo se debe notificar esa sentencia que le pone fin al proceso sancionatorio de los abogados, porque si uno mira, el artículo 73 envía un mensaje distinto al artículo 75. Entonces, por vía de ese principio de publicidad, pues uno ya iría decantando cuál es la norma que ahí debe prevalecer. También, obviamente, el derecho de defensa, especialmente pues el derecho de contradicción, el derecho de controversia de la prueba, la doble instancia, que aquí sí hay un pendiente y una deuda, como ya lo decía, que la jurisdicción tendrá que entrar a saldar, y esa es una tarea pues que está ahí, digamos, presente en este momento para los actuales magistrados de la Comisión Nacional, y es el hecho de estandarizar la doble instancia para todos los funcionarios. No tiene en este momento cabida que con estándares convencionales como los que tenemos, pues todavía tengamos procesos de única instancia. Por supuesto, referentes constitucionales por vía del artículo 29, la imparcialidad, el principio de non bis in idem, que es tan fundamental en el derecho sancionador, el principio de la cosa juzgada y, bueno, la prohibición de no reformar en perjuicio. Básicamente, creería yo, doctora, que esas son como los referentes. Y, por supuesto, el artículo 257, que esa es toda la mampara interpretativa para el derecho disciplinario y, pues, por supuesto, para todo lo que tiene que ver con los abogados. Agradecimiento especial a la doctora Blanca Raquel Cárdenas por su clara y ponderada explicación sobre los retos, funciones, visión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial frente a la Administración de Justicia y a la ciudadanía. Todo esto en pro de la garantía de la independencia judicial, de los derechos fundamentales y de la aplicación del régimen disciplinario, que actualmente es vigente en el ámbito de su propia autonomía funcional, jurisdiccional y de competencia. De nuevo, nuestros agradecimientos, doctor. A ustedes mil gracias por este espacio. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias y una feliz tarde para todos.